Ok, vamos a dar clase, la clase 17, que será para este viernes 20. Entonces, vimos isomerización y viene el punto 4.4, que es craqueo catalítico de hidrocarburos, la planta FCC. En la clase de MIT, en MIT vimos que hablamos un poquito de la planta FCC, y lo que podemos ver que esa planta FCC, de acuerdo al esquema que tenemos aquí de general de una refinería, ¿dónde está? ¿En qué parte está? Aquí un poquito, quizás hace falta que estos gasóleos de acá, estos gasóleos primarios también se pueden meter a la catalítica. Comúnmente el gasóleo ligero que marca acá, aquí es lo que no me gusta de este esquema, tiene varias cosas que no me gustan, que hay que mejorarlo. Les había comentado que en un futuro quiero dejar de tarea este esquema, que me lo hagan un cuadro grande, mucho más bonito, en lugar de cuadros aquí, poner por ejemplo una columna de destilación acá, un reactorcito, que represente cada una de estas plantas, y hay que irlo mejorando. Ya habíamos comentado que de esta estabilizadora pues, falta quizás eh, unir quizás esta estabilizadora con gas. De hecho, esta yo se la adicioné, esta de gas, porque esta gas viene de la destilación atmosférica, básicamente de la despuntadora, ¿no? En la estabilizadora pues, también vamos a separar todavía gas para estabilizar más la gasolina. Y algo que falta, por supuesto, es aquí hace falta, es de ley que vaya aquí una línea de gasóleo pesado de, eh, de destilación primaria. Este gasóleo de destilación primaria comúnmente se manda a la catalítica, o sea, es parte de la carga. Hay muchas partes de que pueden mandar a la catalítica, muchas subproductos de plantas pesados que se pueden mandar a la catalítica, pero las cargas principales pues, son los gasóleos, básicamente gasóleos ligeros y primarios, tanto de destilación atmosférica como de vacío. Eh, Estos gasóleos de vacío aquí vienen, tanto ligeros y primarios se mandan a la catalítica, o sea, se pueden mandar a hidrodesulfuración. Y aquí también, por supuesto, que falta el gasóleo pesado, ¿no? Aquí se lo voy a adicionar, ¿no? Adelante. Ese gasóleo pesado que comúnmente también se manda a la catalítica de destilación atmosférica. Y los gasóleos ligero y pesado de destilación al vacío también se manda muchas veces a la catalítica, ¿no? A la FCC, que es la que vamos a ver. Entonces, ya podemos ver que aquí está la planta FCC, en esta parte, es como el corazón de la refinería. Muy importante en la refinación en México porque es a partir de gasóleos que no son gasolina, son compuestos más pesados. Todavía la idea es romper esas cadenas, y por supuesto que vamos a obtener desde gas. Yo ya les había comentado en MIT que a la hora de romper un alcano lineal grande, si lo rompemos, vamos a poner si tengo un alcano de 14 carbonos o de 16, vamos a poner de 16, si lo rompo a la mitad me van a quedar dos de 8 carbonos, dos compuestos de 8 carbonos, pero me va a quedar un alcano y un alqueno. Ya habíamos comentado que a diferencia de, por ejemplo, la reformadora y la isomerizadora, etcétera,
la misma hidros, que puede haber ahí, aunque no, aquí no queremos desintegrar, pero puede haber desintegración. En estas plantas tenemos hidrógeno, por lo cual, si hay una desintegración y se rompe una cadena, como tenemos hidrógeno, se va a saturar, o sea, se me va a producir un alcano y un alqueno, pero ese alqueno, que también le llamamos, acuérdense, olefinas, y a los alcanos les llamamos parafinas, ¿no? Esas parafinas y esas olefinas se producen acá, pero las olefinas, con el hidrógeno que hay aquí, las presiones, y además los catalizadores que hay aquí, van a ayudar a que se hidrogenen esas olefinas. Además son muy reactivas, no es tan complicado que se rompa, que ese doble enlace que se formó desaparezca y se sature con hidrógeno. Y al final, dentro de los productos, prácticamente vamos a obtener alcanos. No es así. En la catalítica vamos a obtener alquenos también. Aquí los podemos ver, ¿no? O sea, como va a haber desintegración, podemos obtener gases como propano, pero también aquí va a haber propileno, ¿ok? Que se pueden separar. El propileno es materia prima también para eh, o sea, puede servir para materia prima para la petroquímica. También podemos obtener butano, butadieno, butano o butenos. Y estos sirven aquí tanto para el proceso de alquilación que aparece hasta por acá, para producir una gasolina alquilada, y para producir MTB, que es metilterbutiléter, que es el aditivo que se le adiciona a la gasolina para aumentar el octanaje, ¿no? Entonces, al final, la catalítica no nada más me sirve para aumentar la cantidad de gasolina a partir de compuestos que ya no son gasolina, que son más pesados que la gasolina, sino también para obtener productos que me van a servir como carga a ciertas plantas, ¿no? Por supuesto, también voy a obtener pentanos que me van a servir para producir TAME, teramil metiléter, que es otro compuesto que se está usando como aditivo para aumentar el octanaje, ¿no? Pero el principal producto de acá, de la FCC, es esta gasolina catalítica. Le llaman gasolina catalítica porque viene de la planta catalítica. Así como de la isomerizadora le llaman gasolina isomerizada, ¿no? O de la gasolina que viene de la reformadora le llaman gasolina reformada. Así también la gasolina de alquilación, no se acostumbra mucho a decirle gasolina alquilada, comúnmente se le llama nada más alquilado, ¿no? Como dice acá. Entonces, bueno, vamos a centrarnos a esta planta, la catalítica FCC, y entonces vamos a empezar a ver ese punto 433. Le voy a cambiar de una vez aquí, que estamos a noviembre ya. Este año especial, complicado, el 2020. Eh, entonces, el tema 4.4, de acuerdo al temario, dice que aquí principalmente tenemos que ver en el 4.4 es craqueo catalítico FCC, luego los catalizadores y reacciones que se llevan a cabo y condiciones de operación. Básicamente, eso lo principal que ponen aquí. Por supuesto hay que ver algunas otras cosas que vamos a ir viendo aquí, pero principalmente esos puntos los tenemos que cubrir a fuerza. Entonces, el objetivo del proceso, ¿cuál es? Incrementar los rendimientos de gasolina a partir de productos de mayor peso molecular, ¿eh? Que la gasolina, de mayor número de carbonos que la gasolina. Productos que no son gasolina, que de alguna manera, pues, podríamos usarlos algunos como diésel, pero que ya comentamos en México, tampoco tenemos tantos coches a diésel, entonces
Creo que el diésel que se obtiene comúnmente es suficiente para los requerimientos de, básicamente, de transportes más pesados que utilizan diésel, hasta locomotoras, ¿no? Desde trailers, etcétera. Son comúnmente los motores a diésel, ¿no? Y en coches no, que comúnmente son los que consumen más combustible por la cantidad de coches que hay, pero no hay tantos coches de diésel que comúnmente se llaman turbodiesel. Entonces, dice, el craqueo catalítico se lleva a cabo en una planta llamada FCC. ¿Por qué se le llama FCC? Comúnmente en la refinería sí le llaman la FCC, ¿no? Por sus siglas en inglés, FCC es Fluid Catalytic Cracking. Este Fluid Catalytic Cracking, de ahí viene, ¿no? De hecho, le voy a cambiar acá, mayúscula para que se vea FCC, ¿no? En español lo podríamos traducir como este cracking es desintegración catalítica fluidizada, algo así. ¿Por qué? Porque utilizamos un catalizador, es sólido, pero que va a funcionar como un fluido. Y lo que vamos a hacer aquí es como en el caso de la CCR de reformación, que es una regeneración continua, aquí también es una regeneración continua. Esa regeneración continua lo que va a cambiar es que los ciclos aquí son mucho más rápidos y de horas probablemente, o minutos, en el cual este catalizador se va a regenerar, ¿no? Esos son los ciclos regeneración, reacción, regeneración, reacción. Y por eso debe de funcionar como fluido o en el caso del reactor le llamamos un reactor de lecho fluidizado. A diferencia de la CCR que le llamamos un reactor de lecho móvil, ¿no? Que simplemente se mueve por gravedad. Aquí se mueve como con el mismo fluido, con el mismo, los mismos reactantes que van subiendo en el reactor. Va mezclado el catalizador. El catalizador es básicamente son partículas muy pequeñas, ¿no? Como parece arena. Los catalíticos le llaman microesferas, ¿no? Y vamos a ver más adelante de qué se trata. Entonces dice, el nombre se debe a que el catalizador, a pesar de ser sólido, tiene tamaño de partículas muy pequeñas. Se puede decir que es un polvo. A lo que les digo, aunque estrictamente son microesferas, sí se comporta como un fluido. Esto debido a que la reacción se lleva a cabo en pocos segundos y en esos segundos el catalizador se desactiva por presencia de coque en su superficie. Por esta razón se requiere regenerar el catalizador quemando el coque, por lo que el catalizador antes de entrar al reactor se mezcla con los reactivos, que son los gasóleos, ya quedamos de la destilación primaria o secundaria principalmente, entran al reactor, fluyen hacia arriba del reactor, que es básicamente un tubo, llevándose a cabo la reacción. Posteriormente se separa el catalizador de los productos y el catalizador se manda al regenerador y ahí se regenera y vuelve a regresar a mezclarse con los reactivos para volver a llevar a cabo la reacción. Este es uno de los problemas que se enfrentó la ingeniería de la refinación el siglo pasado, porque querían aumentar la cantidad de gasolina. De hecho, siempre, sobre todo en América, que trabajaron fuerte en estos procesos, eh, se requería aumentar la cantidad cada vez más de gasolina. Entonces, una opción decían, bueno, podemos desintegrar. El problema que se encontraron es que al desintegrar eh, estos compuestos más pesados, se desactivaba el catalizador en unos segundos. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y ya vimos que el HDS puede durar hasta más de un año sin que se desactive por depósito de carbón, ¿no? Porque le ayuda mucho la alta presión de hidrógeno, ¿no? En la misma reformación, ¿no? En los procesos semiregenerativos también podían durar cerca de un año.
Desafortunadamente, después cuando se empezaron a requerir octanajes más altos, pues ya no, ya tuvimos que para obtener estos octanajes más altos bajar la presión, que es con hidrógeno, y se empezó a desactivar más rápido el catalizador de reformación usando presiones más bajas con hidrógeno, que el hidrógeno ayuda, ya comentamos, a que no se quede ahí carbón. Y entonces inventaron el proceso CCR, pero antes del proceso CCR ya existía el FCC. El FCC, eh, básicamente, el motivo por el cual se desactiva tan rápido en unos segundos es porque no se utiliza hidrógeno, y el hidrógeno ayuda a que no se desactive por carbono tan rápido. Si yo no tengo hidrógeno, se desactiva muy rápido. Pero por un lado me conviene no usar hidrógeno porque, por ejemplo, en reformación, las reacciones de desintegración son reacciones indeseables, no las quiero. Y en el proceso FCC son las que yo quiero tener. Yo quiero desintegrar. Entonces, para desintegrar, pues me conviene bajar la presión. Es más, no usar nada de presión de hidrógeno. No usar hidrógeno ni usar presiones altas. Eh, Podríamos decir, ¿y por qué no le metemos un poquito nada más de presión para evitar que se desactive tan rápido? Porque la otra situación que se las comenté en MIT es que a mí me conviene que se formen olefinas, o sea, dobles enlaces, porque estos compuestos, además de que ya vimos que son cargas para la alquiladora, estos alquenos para la planta de MTB o TAME, además las gasolinas que quedan, acuérdense que la gasolina tienen carbonos de 6 más o menos a 9 carbonos. Cuando se rompe una cadena muy grande, por ejemplo, regresamos al ejemplo que les comentaba, suponiendo que tengo una cadena de 16 carbonos, se rompe a la mitad, tendría yo dos compuestos de 8 carbonos, un alcano y un alqueno. Aquí me interesa mucho el alqueno porque tiene mayor octanaje que los alcanos. Entonces, ya vimos, yo cada vez requiero más gasolina y más octanaje. Entonces, el craqueo catalítico me ayuda a aumentar mi producción de gasolina, mi rendimiento de gasolina en una refinería, y además de mayor octanaje. O sea, tengo una gasolina de mayor octanaje. También me dan alguna lata a los alquenos, porque los alquenos, ya después, cuando yo los almaceno en el mismo tanque del coche, son muy reactivos y pueden juntarse entre ellos, así como formar un polímero y formar gomas, que le llamamos. Comúnmente los polímeros, para generar un polímero, requiero alquenos, ¿no? Olefinas, porque son muy reactivos. Si hago una reacción en cadena, empiezan a reaccionar entre sí, se va rompiendo el doble enlace, se van uniendo cadenas, y formo un compuesto muy grande de alto peso molecular. Y el polímero, ya creo que lo había comentado, el ejemplo más común es cuando yo tengo CH2, este es el etileno, CH2CH2. Cuando estamos hablando en la nomenclatura de los polímeros, a este etileno le llamo monómero, porque mono significa único, solo, solo uno. Entonces, un monómero es uno solo. Cuando yo junto muchos, le llamo poli, ¿no? Poli significa muchos. Y significa, entonces, ahora sí que muchos meros, ¿no? Polímeros. Un monómero es uno solo de estos. Y cuando yo hago reaccionar un montón de estos, se va rompiendo el enlace y se van uniendo muchos de estos, me queda una cadena así gigantesca de, de CH, ¿no? Unidos, H2, H2 así unidos, y eso es un
polímero. Por supuesto, si aquí yo parto del etileno, yo tendré muchos, o sea, polisetilenos, y de ahí viene el nombre de polietileno. Entonces ya vimos, los dobles enlaces muchas veces tienden a unirse, y no a grado de formar así polímeros tan grandes, pero sí se van uniendo, se pueden ir uniendo estos alquenos en la gasolina y formar gomas. O sea, también me pueden causar problemas las olefinas en la gasolina, pero es más el beneficio que me conviene tener olefinas en la gasolina. Por lo tanto, no me conviene meter hidrógeno en esta planta, en este reactor, porque ese hidrógeno saturaría esas olefinas, o sea, no obtendría yo olefinas. Esas olefinas se saturarían con hidrógeno y saldrían puros alcanos, como ya comenté, ¿no? Que las otras plantas, aunque sí se forman por desintegración los alquenos u olefinas, se saturan y al final yo lo que obtengo son alcanos, ¿no? Pero en este caso no. No me conviene, entonces sí me conviene tener alquenos y alcanos. Además, los gases que se forman como alquenos, ya vimos otra vez, lo repito, me sirven como carga a la planta alquiladora, a la de MTB y a la de TAME, ¿no? Si no mal recuerdo que alguna más, creo que a esas, ¿no? Entonces, al menos los compuestos más ligeros. Y los más pesados, me conviene que haya dobles enlaces. Entonces, eso quiere decir que las gasolinas comerciales pueden tener, comúnmente pueden tener alcanos, alquenos, alquinos no, comúnmente alcanos, alquenos, naftenos, cicloalcanos y aromáticos, o como les llamamos en la industria de petróleo, los alcanos que son eh, los alcanos son las parafinas, los alquenos las olefinas, los cicloalcanos son naftenos, los aromáticos luego les llamamos arenos, ¿ok? O sea, sí puede tener alquenos. Ya quedamos que el petróleo comúnmente no trae prácticamente alquenos. Y luego decimos, ¿por qué las gasolinas sí pueden traer alquenos? Ya las gasolinas comerciales. Pues porque dentro de esas gasolinas comerciales van a ir mezclas de diferentes procesos y dentro de el proceso que lleva cierta cantidad de gasolinas de FCC que va a llevar alquenos, ¿no? Por supuesto, si yo agarro la gasolina así sola de reformación, si de puro proceso de reformación va a ser muy difícil que tenga alquenos esa gasolina, porque ahí manejo hidrógeno con cierta presión y va a saturar a dobles enlaces, ¿no? Ok, entonces, ¿dónde nos quedamos? Vimos esto, ¿no? Que son los gasóleos los que entran comúnmente en la planta, entran al reactor, fluyen hacia arriba, se lleva a la reacción, se separa el catalizador de los productos y el catalizador pasa al regenerador. Ahí se regenera y vuelve a regresar a mezclarse con los reactivos para volver a llevar a cabo la reacción. Tenemos 23 minutos apenas. Entonces, los antecedentes. Dice algo que comentábamos, ¿no? Que las necesidades de incrementar los rendimientos de gasolina a partir de los productos menos valiosos estimularon a este cuate de Standard Oil Company a comercializar el primer proceso de desintegración térmica. Estamos hablando de inicios del año, perdón, del siglo pasado. Posteriormente, la desintegración catalítica y la hidrodesintegración catalítica fueron desarrolladas. Acuérdense, ¿no? Desintegración térmica, que muchas veces se le llama pirólisis, es llevar ese rompimiento, esa desintegración, solamente aumentando a altas temperaturas. ¿Ok? Ojo, sin presencia de oxígeno, porque si hay oxígeno, en lugar de una desintegración, lo que va a pasar va a ser una combustión. ¿Ok? Entonces, si yo quiero llevar a cabo pirólisis, les comentaba un posible proyecto de pirólisis de plástico, ¿no? Para generar productos. O sea, yo puedo romper esas cadenas siempre y cuando no haya oxígeno, porque si no, va a generar combustión, ¿no? Dice, posteriormente, la desintegración catalítica, o sea,
La térmica es elevando mucho la temperatura. Si metemos un catalizador, aunque son temperaturas elevadas, ya no son tan altas. O sea, le bajamos algo a las temperaturas ya usando un catalizador. Y la hidrodesintegración es cuando metemos hidrógeno. Hay otro proceso, ahí se me olvida el nombre, que en algunas refinerías, lo que pasa es que en México, que yo sepa, no hay ninguna, casi estoy seguro que no hay. Se me olvida ahorita el nombre. Mm, eso creo que lo puse en el. Déjeme checar si lo tengo. Es que no viene en el temario, pero como de hecho en México ni hay prácticamente ese proceso, pues no lo. ¿Y por qué no lo hay? Ahorita les comento, déjenme ver el nombre. Aquí en la presentación que hice la otra vez, lo metí, de código petrolero. Entonces, que me vea si lo encuentro. Ahorita que me acordé, por si escuchan esa planta, utiliza hidrodesintegración. A ver si por aquí está. Aquí está. Isomax. Esta Isomax es dice gasoil liviano de vacío, carga Isomax. Es este es el gasóleo pesado. Acuérdense que el gasóleo ligero, básicamente lo mandamos a la FCC o podemos obtener aquí también diésel, también del gasóleo ligero de la destilación primaria. De hecho, en México básicamente de la destilación primaria se utiliza para diésel. Y tanto como el de pesado se puede mandar a la FCC. Una opción es que el gasóleo pesado se manda al Isomax. La Isomax es una hidrodesintegración. Esto es para aumentar la producción de diésel. Ya les comentaba, hay en algunos países que se utiliza también en buena proporción el diésel. Tienen muchos coches a diésel, turbodiesel, etcétera. Y entonces lo que queremos es hacer una pequeña desintegración para que este gasóleo pesado se vuelva más o menos cadenas eh, de gasóleo ligero. O sea, cuando hacemos una desintegración ya vimos que no todo lo vamos a pasar acá, ¿no? O sea, vamos a tener desde gas, etcétera. Pero aquí la idea es de que aumentar la cantidad de gasóleo ligero por medio de este Isomax para producir diésel. O sea, ¿por qué aquí sí hacemos hidrodesintegración? O sea, sí le metemos hidrógeno. Porque el diésel no me conviene que haya dobles enlaces. Porque en el diésel yo no requiero octanaje. En el diésel yo requiero índice de cetano. Entonces el índice de cetano disminuye con las olefinas, con los aromáticos, etc. Y aumenta con los alcanos, por ejemplo, alcanos lineales. Entonces me interesa alcanos lineales principalmente. También, pues sí me interesa que tenga ciertas cantidades de isómeros y de otros compuestos, porque si tuviera puros alcanos lineales, el punto de congelación quedaría muy alto, ¿no? Y a temperaturas, hasta aquí mismo en México se congelaría el diésel, ¿no? Aunque bueno, pues se le puede meter ahí unos aditivos anticongelantes, pero lo ideal es que no sea mucho esto, ¿no? Y principalmente ya el diésel de por sí tenga esas propiedades, ¿no? De que no se congele a temperaturas altas, ¿no? Sino a más bajas, ¿no? Cuando menos abajo de 0 grados. No recuerdo ahorita cuál es el parámetro que piden o la norma, ¿no? De cuánto debe ser el punto de congelación, puntos de escurrimiento, etcétera. Entonces, bueno, aquí estábamos hablando de eso, ¿no? Desintegración catalítica.
O sea, la desintegración térmica, pues simplemente es por temperatura, que también le llaman pirólisis, ¿no? No requiere catalizador. Cuando ya le metemos un catalizador, le llamamos desintegración catalítica. Y cuando además metemos hidrógeno, ahí mismo le llamamos hidrodesintegración catalítica, ¿no? Como en la ISOMATS. Nosotros no hacemos esto, no tenemos la ISOMATS porque no queremos aumentar el rendimiento de diésel comúnmente. Queremos aumentar el rendimiento de gasolina y para esto hacemos la desintegración catalítica FCC, que me produce gasolinas que tienen alcanos alquenos y los alquenos ahí sí me ayudan a aumentar el octanaje, ¿no? Entonces, aquí unos puntos. Dice, todos los procesos térmicos de conversión de destilados pesados tienen como una formación de un subproducto de bajo valor económico, el coque. Este es el problema, ¿no? Hugo Howley, ingeniero francés, dice que estaba por ahí viviendo en Estados Unidos, descubrió ya hasta 1927, imagínense, que quemando el coque producido sobre el catalizador se regeneraba la actividad del catalizador, ¿no? Hasta en 1936 arrancó la primera desintegradora catalítica del tipo Howley. A mitad de 1940 se demostró un proceso con catalizador con polvo y en 1942 la primera unidad comercial de gasóleo, ¿no? Ya básicamente, ya aquí ya empezaba a tener forma la, este, la planta FCC. Ojo, en México no sé la primera FCC, nos platicaba un profesor de esa FCC que estaba en la refinería 18 de marzo. Esos profesores pues les tocó trabajar en esas refinerías y y eran unas plantas muy peligrosas, ¿no? Usaban unos tubos en el cual de un lado pasaba al catalizador hacia el regenerador y del otro regresaba, ¿no? Y era peligroso porque teníamos el reactor y el catalizador, el regenerador, perdón, y podía haber de repente un contraflujo que fuera gasolina hacia el regenerador y que imagínense, gasolina acá en regenerador que hay oxígeno a alta temperatura, pues se prende, ¿no? Podría haber una explosión ahí. Ahora ya son diferentes las plantas, ya no tienen esos tubos, ¿no? Esos grandes tubos donde había flujos la hacia el regenerador, ¿no? Entonces, la ingeniería de los reactores químicos generó la aplicación de tres soluciones basadas en la invención de Howley. Reactores de lecho fijo en ciclos intermitentes, reacción-regeneración, reactores continuos de lecho móvil o movible y de lecho fluidizado, ¿no? Que son los que ahora se utilizan para FCC. Ya vimos estos reactores de lecho fijo, por ejemplo, en la planta reformadora de semiregenerativa, de los que hemos visto en la HDS, ¿no? Este reactor de lecho fijo, en la isomerizadora. Del hecho móvil, pues ya vimos que en la CCR de reformación, y ahora el hecho fluidizado, que es la FCC, ¿no? Y aquí nos hablan de varias compañías como Exxon, Shell, Total, tienen sus diseños propios, y la mayoría de las unidades han sido diseñadas o reconstruidas. En inglés le llaman revamped, eso reconstruidas, o cuando una planta la vuelven a hay plantas ya viejitas, de repente, por ejemplo, yo les comentaba la reformadora que le adiciona un cuarto reactor que sea de regeneración continua, o simplemente hecho de esa misma planta, invertirle dinero para mejorarla, luego le llaman que son, aquí le llaman revampeados, ¿no? En lugar comúnmente eso le llaman reingeniería, ¿no? Se le hace reingeniería a una planta que ya está y la volvemos a meter mano. Se puede llamar como reingeniería reconstruida y en inglés lo revamped, que significa más o menos lo mismo, ¿no? Reingeniería reconstruida. Y aquí yo he visto mucho en México que se usaba directamente este término inglés, pero españolizado, ¿no? Y así le llamaban, se revampeó la planta, ¿no?
Entonces dice, han sido diseñadas y reconstruidas por 3 compañías de ingeniería, UOP, Kellogg y Stone and West. Creo que en México de las que más he visto son de la Kellogg, ¿no? La compañía Kellogg es la que creo que probablemente los reactores que se usen más en México sean de esta compañía, ¿no? Entonces, aquí ya vamos a ver, lo que yo les decía, las cargas FCC pues pueden ser varias cargas. Principalmente comentábamos que eran los gasóleos, pero vamos a ver aquí todas las cargas que se pueden meter. Dice cargas derivadas de procesos físicos de separación, por ejemplo, de destilados directos, los gasóleos, ¿no? Tanto el atmosférico como el de vacío, eh, virgen le llama, o sea, sin pasar por HDS, se puede meter. Residuos atmosféricos, fracciones relativas, dice nafta parafínica directa, aquí no sé qué pasó, nafta parafínica directa, gasóleo pesado de vacío, residuo atmosférico, aceite de extracto desasfaltado, ok, desde la desasfaltadora, desasfaltados con solvente, extractos de baja viscosidad, derrames de lubricantes, cuando hay derrames de lubricantes por ahí se puede meter a la FCC, las cargas derivadas de productos físico-químicos como aceite de lubricación, que son recirculación de desintegración, existencia de coquización, aceites pesados de pirólisis, ponerle acento acá, pirólisis, aquí me faltó pero se movió acá. A mí más de desintegración ahí mismo se pueden recircular. De la coquizadora, ciertos productos que salen de ahí los podemos mandar hacia la FCC, aceites pesados de pirólisis, aceites pesados de la reductora de viscosidad también. Se pueden mandar ciertos productos de ahí. Dice existencias hidrotratadas, así que pasen por la HDS, ¿no? Como los gasóleos, residuos atmosféricos también hidrotratados, gasóleos de vacío hidrotratados, residuos de vacío, aceites desafantados o con solventes hidrotratados, existencia de casi lo mismo de arriba, pero también ya dependerá de cada refinería cómo los mande, ¿no? Y cómo esté cumpliendo con la norma de cantidad de azufre en sus productos, ¿no? Si primero los mando a hidrotratar o lo meto directamente a la FCC sin hidrotratar, o sea, sin eliminarles azufre y otros compuestos, ¿no? Entonces, 38 minutos suficiente porque vamos a ver ya otros temas como el diagrama. Entonces, vamos a dejarlo ahí y ya continuamos con el proceso FCC con el diagrama y algo un poco más de cómo se separan el catalizador de los productos de reacción, etcétera, ¿no? Y también sobre las reacciones, el catalizador, nada más comentarles el catalizador que requiere, en este caso no requerimos un platino o un metal por ahí que tenga una función de hidrotratamiento o un metal que tenga una función de hidrogenante, deshidrogenante, como en el caso de reformación, porque aquí ni siquiera manejamos hidrógeno. Entonces, básicamente, la parte activa del catalizador es la acidez. Pero ojo, en esta planta no se le mete cloro al catalizador, como en el caso de la acidez que requerimos en reformación o en la isomerizadora, ¿no? Aquí se utiliza zeolita porque pues, la zeolita tiene dos tipos de acidez Lewis y Broster que se requieren, que sirven, son altas acidez que las dos, que de alguna manera ayudan a la desintegración. Cosa que en el caso de, por ejemplo, la reformadora, la isomerizadora, no requiero desintegración, requiero la función ácida diferente y por lo tanto ahí la que me interesa es la acidez Lewis nada más, la Broster. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí y continuamos la siguiente clase.